Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Inspira Podcast. Me da mucho gusto que estés aquí. Me presento, soy Alba Porras y el día de hoy me voy a sumergir en un tema que para mí particularmente es sumamente interesante y tal vez para muchos es incómodamente familiar. Voy a hablar sobre cómo nuestras respuestas después de experimentar estrés crónico o experiencias incluso traumáticas moldean nuestra relación con la abundancia, el valor propio y la capacidad que tenemos de recibir. En este episodio voy a hablar de la abundancia, la mentalidad de escasez, el síndrome del impostor, el perfeccionismo, la procrastinación, el análisis parálisis y todo, cómo todo eso está relacionado con respuestas de supervivencia de nuestro sistema nervioso y cómo si queremos entrar en ese modo de abundancia, de conexión, de creatividad, de emprendimiento, de plenitud, necesitamos salir de ese modo crónico de supervivencia. Así que espero que disfrutes mucha información, esta información que te voy a compartir. Y bueno, te recuerdo, mi nombre es Alba Porra, soy host de Inspira Podcast y estoy en este espacio para compartirte herramientas e información que te acerque hacia el camino de bienestar y el camino de regreso a ti, para que te sientas bien dentro de tu propia piel, que te sientas plena. Y eso lo hago a través de los lentes del sistema nervioso, el coaching somático y los años de experiencia que tengo como maestra de yoga, de meditación, como coach y ahora terapeuta. Y también tengo el privilegio de tener invitados especiales en este podcast, así que te invito a suscribirte para recibir notificación cada vez que hago un nuevo episodio, ya sea con invitados o por mi parte. Y bueno, no olvides dejarme en tus comentarios qué te pareció el episodio y regalarme ese like. Y si tienes alguna duda también, déjamela aquí abajo. Estoy aquí para apoyarte en este proceso. Así que bueno, empecemos. Sistema nervioso y mentalidad de escasez y el bloqueo en la abundancia y cómo es que están relacionados. Si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, a pesar de todas esas sesiones de coaching que llevas, todos esos libros, todos esos cursos que has tomado para tener una mejor vida, te sigues viendo estancada o estancado, repitiendo ciertos patrones de respuesta como de comportamiento o de pensamiento, o sientes que no importa cuánto trabajes, la abundancia parece que no está cerca de ti y te cuesta no solo pedir ayuda, sino también recibir, te cuesta vender tus servicios, te cuesta cobrar tus servicios, te cuesta valorar tu trabajo, te cuesta valorarte a ti. Si alguna vez te has identificado con esto, quiero nomás validar el hecho de que lo hemos experimentado, muchos de nosotros lo experimentamos y es algo que se necesita trabajar desde la raíz y en este caso lo digo desde el cuerpo y desde los lentes del sistema nervioso. Porque a veces lo que muchos vemos como patrones de la personalidad o formas de ser, que ni modo así soy yo, o ni modo así me tocó, o es que todo lo que viví me llevó a eso, en realidad todos estos patrones que vemos de mentalidad de escasez, de síndrome del impostor, de procrastinación, de perfeccionismo, etcétera, son adaptaciones realmente de nuestro sistema nervioso ante esas experiencias que tuvimos que nos mostraron que no era seguro estar y había amenazas presentes todo el tiempo. Entonces, te voy a poner unos ejemplos para que te sea como un poquito más sencillo aterrizar este concepto. Por ejemplo, cuando hablamos de la mentalidad de escasez, no podemos decir que es la falta de una actitud positiva o la falta de como el mindset, que no hemos trabajado nuestro mindset de la manera adecuada y que por eso no logramos salir de esa mentalidad de escasez. En realidad, la mentalidad de escasez es una respuesta a experiencias que pudimos haber tenido en la infancia o que tuvimos de trauma que se desarrollaron cuando, por ejemplo, experimentamos en la infancia que había inestabilidad económica, que no había, nunca había suficiente y lo escuchábamos de nuestros padres. Tal vez internalizamos mensajes de que no merecíamos.
cobrar, no merecíamos recibir, ya sea porque, por ejemplo, en culturas, ciertas culturas es un poquito más difícil el recibir, en realidad está como muy programadas a solo dar y se ve mal el estar pidiendo a cambio. Puede verse también esa mentalidad de escasez en el que constantemente hayamos sido bombardeados por nuestras personas, nuestros adultos cercanos, con ideas o creencias de, por ejemplo, el dinero no crece en los árboles, todos pueden hacerlo menos tú, la gente de afuera que tiene menos recursos lo haces y tú no, ¿cómo es que tú no lo puedes lograr? Em, para ti no hay un futuro por donde naciste, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de creencias que pudieron haberse como enraizado en el cuerpo que a la hora de crecer y querer tener un futuro diferente, están ahí constantemente siendo recordadas por nuestro cuerpo hasta que no son procesadas por nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Porque al final de cuentas, la historia que nuestro cuerpo cuenta viene seguido por la historia que nos contamos en la cabeza. Ahora, por ejemplo, en cuestión del perfeccionismo, no podemos decir que es un rasgo de la personalidad. En realidad, bueno, sí se puede ver como en algún momento como un diagnóstico de la personalidad, etcétera. Pero en realidad, al final de cuentas, todo diagnóstico de salud mental o todo característica de ese tipo de personalidad viene en sí a ser una respuesta de supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando creciendo se vio como eh, que la excelencia, ser excelente, lograr logros, el estar constantemente compitiendo, el estar constantemente produciendo, se veía como un sinónimo de seguridad. Nuestro cuerpo, nuestra mente aprendió que la manera de sobrevivir era buscando siempre la perfección. O, por ejemplo, cuando se asoció el cometer algún error con ser rechazado y abandonado o abandonado, entonces se desarrolla esa constante búsqueda de la perfección. O, por ejemplo, cuando el valor propio se condicionó al desempeño. Por ejemplo, solo mientras tú produzcas, solo mientras tú nos traigas las buenas calificaciones, te portes bien, etcétera, etcétera, tú tienes valor, tú eres importante. Si no, no. O sea, no tienes ese espacio, ¿no? En este caso, nuevamente se desarrolla este tipo de patrones de perfeccionismo. Y esa autoexigencia se puede volver no solo no solo una respuesta de supervivencia, pero también una manera de mantener el control, de evadir el rechazo, evadir el abandono, el mantenerse en esa zona de seguridad, que al final de cuentas es temporal, porque cuando el perfeccionismo se lleva a esos límites en los que son paralizantes, lejos de darnos ese sentir de comodidad nos lleva a muchas implicaciones físicas, mentales y emocionales. Ahora, por ejemplo, si hablamos el síndrome del impostor, en el que no creemos que tenemos los conocimientos suficientes, que quién somos nosotros para traer al mundo nuestros regalos, cualidades, etcétera, a través de programas, cursos o lo que sea, no es necesariamente que haya una falta de valor propio. En realidad, nuevamente vamos hacia manifestaciones del sistema nervioso en el que se encuentra en un estado de ya sea crónico de supervivencia o en ese momento en modo supervivencia cuando llega todo ese síndrome del impostor, en los que el sistema nervioso, nuestro cuerpo, está sintiendo que ser visto puede ser peligroso. Por lo tanto, mejor me escondo, mejor traigo ese tipo de patrones de pensamiento que me ayuden a como a evitar el arriesgarme, entre comillas, a, como exponerme, ¿no? A publicar eso que quiero hacer, a emprender, etcétera. También uno puede verse como en este síndrome del impostor cuando durante la infancia o al crecer se tuvo éxito, pero después del éxito vinieron consecuencias. Entonces, esas consecuencias luego le enseñaron a nuestro sistema nervioso que en realidad el éxito era el igual a una amenaza de peligro y era más seguro dudar de uno mismo o fracasar que tener el éxito en sí. Y también se puede ver como
como un síntoma, el síndrome del impostor, cuando creciendo nos hicieron creer que el reconocer nuestro valor no era para nosotros, nuevamente, ya sea por la cultura, por el color de nuestra piel, etcétera, etcétera. Yendo hacia a otro ejemplo, por ejemplo, el análisis parálisis es este estado en el que sentimos que tenemos que hacer algo, sabemos que queremos hacer algo, pero estamos en esa constante indecisión y sobrepensamiento. Procrastinamos, y podemos entrar nuevamente en ese perfeccionismo. Y esto es una respuesta de congelamiento del sistema nervioso, es lo que se le conoce como el freeze. Y aquí es porque el sistema nervioso cree que el no tomar acción es más seguro que el tener un movimiento. El freeze es como, es ese sistema, es esa respuesta de nuestro sistema nervioso que la podemos ver súper clara en los animales, cuando los animales actúan como si estuvieran muertos para que el depredador no se los coma. Y una vez el animal se ve, entonces se mueve, es el sistema de esos animales percibe que moverse les va a traer, le va a causar la muerte, entonces pretende estar muerto y una vez pasa el peligro, regresa a la normalidad, se sacude y sigue como si nada, ¿no? En este caso, como seres humanos. Esta respuesta se ve como es más o menos similar, ¿no? Prefiero no tomar acción, inconscientemente es lo que sucede, ¿no? Y que tomar un movimiento, porque esto puede protegerme de sentir el rechazo o el fracaso, etcétera. También podemos caer en este análisis parálisis, podemos caer en la sobreplanificación, porque nuevamente nuestro sistema nervioso está tratando de encontrar seguridad a través del control. Es como esa ilusión de querer controlarlo todo, porque solo si lo controlo, hay más posibilidades de que tenga éxito, de que salga bien, de que logre lo que yo quiero, etcétera. Entonces, pues bueno, estos son unos ejemplos de cómo podemos ver estos diferentes síntomas, que todas ellas contribuyen a que no podamos ver manifestadas la vida que deseamos y sobre todo la abundancia que merecemos. Porque todos merecemos ser abundantes, sentirnos plenos. Y la abundancia no necesariamente tiene que ser el ser ricos de manera económicamente. Digo, el dinero es muy importante porque vivimos en un mundo donde necesitamos dinero para funcionar y vivir. Sin embargo, más allá de la riqueza económica, está toda esa riqueza de seres humanos, emocional, de saber que tenemos una tribu, un apoyo, un soporte, de saber que nos tenemos a nosotras mismas, de sentirnos plenas, de poder estar presentes con nosotras mismas, de sentirnos abundantes, de podernos ver. Porque una de las cosas con un sistema nervioso en modo crónico de desregulación es que es como si se pusiera como a veces esos lentes oscuros o filtros en los que es casi, le dificulta a nuestro ser vernos, valorarnos, validarnos, darnos el amor que necesitamos, hacer el adulto responsable que necesitamos ser nuestra propia mamá, nuestro propio papá, dejar de buscar como poner allá afuera la responsabilidad por lo que no logramos. Y esto, como te digo, no es que sea que haya algo mal en nosotros por tomar ese tipo de comportamientos, es simplemente un sistema nervioso desregulado que está desregulado, ya sea por experiencias crónicas de estrés o experiencias que ya se han vuelto, que fueron traumáticas o estrés traumático, ¿no? Y bueno, nuevamente, te repito, no es que haya algo mal con nosotros, sino es qué pasó. ¿Qué pasó en la edad temprana? ¿Qué pasó en los meses anteriores? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Que le está diciendo al sistema nervioso que necesita tomar acciones para mantenerte a salvo? Y bueno.
para abordar un poquito más este tema y cómo está relacionado el estrés crónico, el trauma, el modo de supervivencia con este bloqueo de abundancia. Quiero empezar primero por eh, explicar un poco más de manera breve qué es el trauma. A mí me encanta mucho la definición del doctor Gabor Maté de lo que es el trauma. Es un poquito más holística. El trauma, él dice, el trauma no es el evento que te pasó, sino lo que pasa en ti después de algo que pasa o que no pasa, que esperabas que pasara o que necesitabas que pasara, que te hizo que te desconectaras de ti misma, que te hizo o ti mismo, que te hizo que dejara de haber flexibilidad de respuesta en tu mente y en tu cuerpo ante las situaciones de la vida. Y entonces te puso en ese lugar donde reaccionas a la vida en vez de responder, donde que este evento o esta serie de eventos o esto que no pasó hizo que dejaras de tener acceso a todos esos recursos internos que tenías anteriormente. Entonces, una experiencia traumática o el estrés que se vuelve traumático no es en sí a veces la vemos como, bueno, es una experiencia súper horrible en la que, no sé, la persona participó en la guerra o en un accidente de carro. En realidad no es así, en realidad, bueno, digo, sí, esa es una experiencia de trauma y eso es trauma con T mayor, mayúscula, pero también tenemos el trauma con T minúscula y como te digo, pueden ser experiencias, por ejemplo, eh, que desde que hayas experimentado bullying o que desde chico no hayas tenido una persona con quien confiar, que te validara tus emociones, que te diera las necesidades que tenías, que te diera espacio para ser tú. Cuando no tuviste espacio, no tú pudiste tomar espacio y entonces te empezaste a dedicar a darle espacio a los demás, a cumplir con las necesidades, deseos y caprichos de los demás, por así decirlo, de tiempo completo y te olvidaste de ti. Eventualmente todo eso se va acumulando, se viene entonces a traducir en ese estrés traumático en tu cuerpo. Y bueno, como nos enseña el doctor Peter Levine y también el doctor Bessel van der Kolk, él nos dice, está súper investigado ya el trauma. Y el estrés crónico o el estrés traumático queda almacenado en el cuerpo como una energía que no se resuelve. Y cuando esta energía se queda ahí, nuestro cuerpo como reconfigura nuestras respuestas para asegurarnos que no vamos a volver a caer en esas amenazas, en esos peligros, ¿no? Al final de cuentas, lo que está buscando es mantenernos a salvo. Entonces, cuando experimentamos estas amenazas, ya sea que sean reales o percibidas, nuestro sistema nervioso activa esos patrones de supervivencia y a veces nos quedamos atascados en esos patrones. Y a veces no solo eso, sino que también se reconfigura la manera en que percibimos nuestra realidad. Hay una parte de nuestro sistema nervioso o un concepto que es la neurocepción, que es cómo vemos los lentes a través de los cuales vemos nuestra realidad y a través de los cuales percibimos qué es peligroso y qué no. En a través de esto podemos decir una persona para mí es segura, una persona para mí, esta persona para mí no es seguro, me tengo que mover aquí porque se siente que algo no va bien, no va bien por acá, etcétera. Pero después de experiencias traumáticas o de estrés crónico y traumático, esta capacidad de neurocepción se vuelve como sobreprotectora. Y entonces empezamos a ver experiencias que no necesariamente son malas o peligrosas, las vemos como peligrosas, las vemos como las malas y nos alejamos entonces de oportunidades, nos alejamos entonces de personas que pueden ser puertas a oportunidades. Y aquí como aplicándolo hacia la parte de abundancia, cuando estamos en ese nivel, en ese modo de supervivencia, entonces nuestro sistema nervioso nos puede llevar, por ejemplo, a un ataque de pánico cuando estamos a punto de dar una presentación que es clave para movernos a nivel profesional, o nos puede llevar a crear algún cierto tipo de conflicto con personas porque percibimos que esas personas están contra de nosotros, y al final de cuentas es solamente una percepción de un sistema nervioso que está en sobreprotección, que no nos permite ser asertivos, establecer
límites, tener una comunicación con nuestros compañeros para abrirnos puertas y no cerrarnos. Entonces, pues bueno. Antes de continuar en cómo es todo esto se relaciona nuevamente con la parte de la abundancia y la mentalidad de escasez, me gustaría preguntarte hacer un momento para hacer una corta reflexión. Si eres emprendedora o emprendedor o te dedicas a las ventas, no sé si alguna vez te ha pasado, o te pasa en este momento que cuando se trata de vender, lejos de sentir que estás haciendo, estás ofreciendo un servicio, estás ofreciendo una transformación, estás ofreciendo algo que viene no solo desde el corazón, de tus años de experiencia, etcétera, te sientes, como que se siente algo sumamente incómodo, como justo a la hora de tener que vender tus servicios te quedas totalmente en blanco, no sabes qué decir, o justo en ese momento haces como de un minuto, das toda la información mal, ya no sabes ni qué dijiste, o terminas ahuyentando al cliente porque no te sale conectar con el cliente en ese momento porque simplemente esa parte de hacer la venta está bloqueada, por así decirlo. O te pregunto también si alguna vez te encuentras diciendo sí a algo, por ejemplo, a un cliente, a tu jefe, etcétera, cuando en realidad tu cuerpo y tu ser entero está gritando que no. O tal vez te has sorprendido dando más de lo que de lo que es necesario, trabajando gratis. Hoy, bueno, voy a dar esta conferencia gratuita y invertir 8 o 10 horas totalmente gratis porque, pues bueno, tal vez sale algo, ¿no? Y así te vas ofreciendo gratis y gratis y gratis tus servicios y aceptando menos de lo que mereces. Y no es y esto no es para decir que de ninguna manera que el trabajo de voluntariado, por ejemplo, esté mal o algo así. Sin embargo, nuevamente, como seres terrenales, necesitamos a la hora de estar en esta vida, necesitamos poder, por ejemplo, en este caso, vender nuestros servicios, cobrar lo que merecemos, estar en el trabajo que deseamos, ser feliz con lo que hacemos, etcétera. Entonces, si todo esto te resuena, familiar, si frecuentemente te etiquetas como, bueno, es que debo de ser amable, tengo que ser buena onda, tengo que, demostrarles que valgo la pena, tengo que, asegurarme que voy a poder tomar un espacio. Déjame te cuento cómo es que tu sistema nervioso no solo está en modo crónico de supervivencia, sino está en esta respuesta que a mí me fascina hablar de ella, que es la de fun, la de complacencia. Y te platico un poquito más de esta respuesta de fawning de complacencia. Es uno de nuestros mecanismos de supervivencia, junto con los que posiblemente ya has escuchado el fight or flight, que es la lucha o huida, o el freeze, que es de congelamiento. Y cuando estamos en modo crónico de fawning o de complacencia, puede que lo hayamos desarrollado porque aprendimos, nuestro sistema nervioso aprendió que la seguridad es igual a me siento segura solo cuando soy útil porque eso es lo que me ha enseñado mi familia, mi comunidad, etcétera. Me siento segura cuando mantengo a otros felices, porque cuando no lo hago, hay conflicto, la gente me critica, la gente me rechaza, etcétera. Me siento segura cuando eh, soy la buena o el bueno. Cuando la gente me ve y me dice, es que es muy linda, yo no tengo, en ese momento me doy cuenta que yo no tengo permiso de estar enojada, que yo no tengo permiso de tener espacio. Eh, o me siento segura o seguro cuando me aseguro que voy a evitar el conflicto a toda costa y que yo voy a ser la persona que mantenga a todos unidos, que yo voy a ser la persona que mantenga el peso de los demás. Esto es parte de las creencias que se tienen cuando estamos en un modo crónico de fawning, de complacencia. Es como si tu sistema nervioso, como llevara esta historia a tu mente de si das lo suficiente y si eres lo suficientemente útil,
estarás a salvo, tendrás un espacio en este mundo o sobrevivirás. Ahora, esta respuesta, cuando estamos en esta respuesta, también viene combinada a veces con una respuesta de freeze o de congelamiento, y aquí es donde entra el perfeccionismo, el síndrome del impostor, la procrastinación. Y estos dos estados como que trabajan en conjunto, ¿no? Estamos tratando de complacer y al mismo tiempo sabemos que queremos movernos de ese lugar y queremos hacer las cosas de manera diferente, pero no podemos. Entonces dudamos constantemente de nuestro valor, cuestionamos nuestro derecho a pedir más, a pedir ayuda, nuestro derecho a tomar espacio. Nos sentimos estancados en esos patrones de escasez porque totalmente estamos todo el tiempo, ¿no? Pensando bueno, aquí no hay espacio para mí. Tenemos una dificultad para ser asertivos, ¿no? Entonces, en el modo congelamiento, nuestro cuerpo lleva la historia a nuestra cabeza de no hagas olas, no crees caos, no pidas más, mantente pequeña, porque cuando te mantienes pequeña, te mantienes segura. Y esto se ve como, esto es totalmente inconsciente y no es que nuestro sistema nervioso esté roto o que haya algo malo en nosotros. Nuevamente, es simplemente una respuesta de supervivencia que tomó el sistema nervioso, reconfiguró sus patrones de respuesta para evitar que nosotros sufriéramos y mantenernos seguros, ¿no? Entonces, sabiendo estas dos respuestas que se ven combinadas entre el freeze and fun, podemos entender entonces cómo es tan, digamos, pudiera ser de manera automática caer en esos patrones de mentalidad de escasez, de procrastinación, de perfeccionismo, del síndrome impostor. Todos esos patrones que nos llegan a bloquear nuestra abundancia, nuestra riqueza, nuestra plenitud. Y cuando operamos desde este lugar de supervivencia y estamos constantemente como escaneando por amenazas, no solo la abundancia se siente peligrosa, el recibir algo se siente inseguro, el tomar espacio se siente inseguro, el valor que nos damos se siente como condicional, como una transacción. Te doy y cuando te doy, siento que tú me respondes y por tanto siento que tengo el valor. Y la escasez entonces se empieza a sentir sumamente familiar y en todo el tiempo, ¿no? A nivel profesional lo podemos ver como trabajar gratis por lo que sea, por cualquier excusa, porque creo que así entonces la gente va posiblemente confiar en mí. Es dar más de lo acordado en los contratos que uno tiene, como tener esta dificultad para ofrecer nuestros servicios y dar los precios que merecemos, sentirnos culpables por cobrar. Y simplemente no valorar nuestro trabajo. Y ojo, no es para nada el decir de que, bueno, aquí hay que, este, creérsela y ser una persona que ve para abajo a los demás, etcétera. No, no, no. Es simplemente poder tener la capacidad para sentirnos personas que valemos, que podemos tomar espacio, que nos vemos, que nos valoramos, que nos sentimos bien con lo que hacemos y que por tanto tenemos los recursos internos y externos para vivir la vida que merecemos. Entonces, pues bueno. Nuevamente, te digo, todos esos patrones de respuesta del sistema nervioso no son patrones simplemente automáticos de respuesta, se reconfiguraron a través de las experiencias de estrés crónico, las experiencias traumáticas que viviste y no son tu culpa. Son automáticos, no son defectos de carácter ni de personalidad, simplemente son mecanismos que son brillantes de supervivencia, que en algún momento te ayudaron a mantenerte seguro, pero que se quedaron estancados y simplemente necesitan ser reconocidos para que luego sean transformados. Entonces, ¿cómo empiezas a transformar a esto ya para finalizar el episodio de hoy? Bueno, primero creo que una de los pasos más importantes es traer conciencia a esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo identificar qué es lo que pasa en mi cuerpo? ¿Qué tipo de historias me estoy contando? Y mapear el sistema nervioso y las respuestas que tienes hacia el estrés. Y una vez consciente, ya no puedes ser indiferente. Vas a poder empezar a reconocer patrones en tu cuerpo, vas a poder reconocer la urgencia de querer complacer,
Vas a poder reconocer esa respuesta de congelamiento para entonces empezar a establecer límites para contigo y para con los demás. Vas a poder empezar a caer en cuenta de esos pensamientos o creencias de escasez que están ahí como en la segunda mente, ¿no? Hay un concepto que a mí me encanta, que lo aprendí del doctor Gabor Maté, que habla de la segunda mente, ¿no? Estás aquí y allá atrás hay una vocecita todo el tiempo hablándote. Y generalmente, y dependiendo de lo que estás viviendo o lo que viviste, esa vocecita no tiene como un mensaje lindo. ¿No? A veces son esas creencias limitantes, son esas historias tan horribles o esos palabras tan feas que a veces nos damos. Entonces empezamos a reconocer esa mente y empezamos entonces a como hacer esos cambios, esos eh, mm, como parar esos procesos mentales. Y bueno. Nuevamente, una vez consciente no puede ser indiferente, traer conciencia a cómo está reaccionando nuestro sistema nervioso, qué es lo que está pasando, como aprender un poquito más sobre lo que es, ¿no? La educación psicosomática y cómo es que funciona el sistema nervioso. Y si no has escuchado de esto, te invito, tengo varios episodios en este podcast donde hablo de las diferentes respuestas del sistema nervioso, que son varias, y cómo puedes empezar a regularlo. Y bueno, una cosa, el siguiente paso es empezar a crear seguridad dentro de ti. Y para esto es que se incluyen esas prácticas somáticas en las que empezamos como a reeducar, reentrenar, reconfigurar nuestro sistema nervioso para que podamos tomar espacio, podemos empezar a recibir, podamos a sentirnos seguras dentro de nosotras mismas y con los demás. Y esto nos va a ayudar entonces a no solo a aprender a recibir y aprender a pedir ayuda, sino que también a valorarnos, a valorar lo que somos, valorar nuestro trabajo, a confiar en la abundancia del universo, a confiar en la abundancia dentro de nosotros mismos, la abundancia de recursos, el tener mayor claridad para ver cada cosa, cada camino que tenemos frente a nosotros. Cuando estamos en modo supervivencia, la claridad está apagada porque la corteza prefrontal simplemente no nos está funcionando de la manera que pudiera funcionar al máximo, porque está la parte límbica de nuestro cerebro, esa parte primitiva, como funcionando para asegurarse que nos va a mantener seguros. Entonces, ¿cuándo podemos salir de ese modo crónico de supervivencia? Entonces, podemos ver con claridad los diferentes caminos que tenemos frente a nosotros mismos, los recursos internos, podemos tener ideas, ser creativos, acercarnos a las personas que necesitamos para lanzar ese proyecto o hacer ese proyecto conjunto, etcétera. Podemos exponernos de manera por ejemplo, en una presentación, en un webinar, en un podcast o lo que sea, de manera que nos traigamos de una forma auténtica y conectada con lo que somos realmente. Entonces, como bien nos enseñan todos los expertos en la sanación del trauma, en la regulación del sistema nervioso, lo que es la neurociencia, y etcétera. No se trata aquí de que arreglemos algo que está roto o que no está funcionando, es simplemente el reconectar con nuestra verdadera naturaleza, con nuestro yo interior, reconectar con lo que está sucediendo en el cuerpo, porque todo lo que sucede en el cuerpo influye el tipo de pensamiento que estamos teniendo. Y cuando logramos completar todos esos procesos de estrés crónico que no logramos completar, entonces podemos liberar esa energía y crear espacio para que algo nuevo llegue. Es como siempre, o sea, si tenemos todas las puertas cerradas o creamos muros, necesitamos como abrir la puerta, la ventana, un hoyito, que entre la luz y entonces empezamos a ver qué es lo que tenemos disponible. Entonces, te repito, ya para cerrar, todas estas respuestas no son defectos de tu sistema y
nuestro maravilloso cuerpo tiene esa capacidad de reconfigurarse, y la fortaleza y la resiliencia para construir nuevos patrones de comportamiento, de pensamiento que te acerquen a la prosperidad, para que ya no estés viviendo, sobreviviendo, sino que vivas desde la plenitud. Ahora, me vas a decir, Alba, pero quiero empezar ya. Dime, ¿qué puedo hacer ahorita, ya? Porque me doy cuenta después de escuchar este episodio que estoy ahí en ese estado, modo crónico de supervivencia. Bueno, te invito a empezar a practicar las pausas conscientes. Y esto puede ser antes de decir sí o no a algo, practicar una pausa consciente y conectar contigo. Cuando sientas esa necesidad de complacer a alguien, practicar esa pausa consciente y voltear el ojito hacia ti de qué es lo que necesitas, cómo te lo puedes dar. Al momento de que empiecen a surgir esos pensamientos de escasez, practica esa pausa consciente. Nómbralo y déjalo ir. Empieza a conectar con tu cuerpo. Nota dónde sientes la tensión. Cuando empiezas a sentir estos pensamientos, cuando empiezas a sentir esa urgencia en tu cuerpo, ¿dónde sientes la tensión? ¿Dónde observas esas señales de no? ¿Dónde observas esas señales de que sí eres suficiente, que sí vales? Tal vez puedes encontrar una parte en tu cuerpo que se siente segura, que se siente bien. Puedes empezar a poner esos mm, microlímites con otras personas o contigo misma, hacer esos pequeños no, para que empieces a darle sí a lo que sí quieres. Y darte la oportunidad de pedir lo que necesitas, ya sea a las personas que están a tu alrededor o buscar a una terapeuta, a un coach o una tribu, una comunidad con la que puedas conectar para que empieces a sentir esa conexión con otras personas. Entonces, bueno, te invito esta semana a practicar esa pausa cósmica que me encanta. Esa es una pausa cósmica súper consciente, en lo que todo se detiene para saber qué es lo que necesitas en ese momento, dónde están esas urgencias, cómo está tu cuerpo, dónde está tu mente. Notar esos patrones de pensamiento, comportamiento y empezar como a, a indagar un poquito más en toda este mundo del sistema nervioso para que puedas entenderte un poquito más, porque cuando aprendemos a ver lo que nos está pasando, cómo estamos reaccionando desde los lentes de nuestro sistema nervioso, todo tiene sentido. Y es como dejamos de culparnos y tenemos como más posibilidad de salir de la culpa para empezar a tomar acción, salir de estoy rota para empezar a sentir compasión para nosotras mismas. Y bueno, también si quieres leer algún libro, si es lo tuyo, el leer, te recomiendo mucho El cuerpo lleva la cuenta del doctor Bessel van der Kolk, también El mito de la normalidad del doctor Gabor Maté, Sanar el trauma de Peter Levine, y bueno, también buscar los ejercicios de prácticas somáticas que te ayuden a sentir desde tu cuerpo tu valor, el verte, el valorarte, porque tu valor no se mide en lo que das. Tú tienes valor por ser quien eres. Y ese es inherente a quien eres. Pero tienes que sentirlo tú para que puedas sentirlo también de los demás. Entonces, tienes que verte a ti primero. Tienes que dejarte de ser invisible para los demás y darte ese valor a ti misma o mismo que mereces. Y para eso lo necesitas empezar a sentir en tu cuerpo, porque muchas veces nos podemos quedar en la cabeza, repetir como afirmaciones, yo lo valgo, pero no sentirlo. Y entonces nos seguimos estancando en esos patrones. Así que, pues bueno. Todo este camino hacia el bienestar es un proceso, pero todo es estar poniendo un pasito a la vez, un pasito delante del otro. Y bueno, si quieres apoyo en este camino hacia tu bienestar, te recuerdo, soy coach somático y yo trabajo mucho con este tipo de no solo el mapear el sistema nervioso, el ayudarte a reconfigurar esos patrones de respuesta automático de supervivencia. Y bueno, te ayudo a salir de estos estados crónicos de supervivencia en los que tal vez puedas estar estancada.
Y bueno, aquí estoy para ti. Me puedes contactar a través del email que te dejo aquí en la descripción. Y bueno, si llegaste a este punto del episodio, te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta acá y te invito a compartir el episodio con quien tú creas que pudiera ser de utilidad. Te deseo un excelente resto del día y no olvides, tu valor no se mide por lo que das, por lo que haces. Es inherente a quién eres. Gracias por estar aquí. Que tengas un excelente resto del día y conectamos en la próxima.